en cómo podemos solucionarlos mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia, para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro de Futuro, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro de Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal, experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el doctor Camilo González. Permítanme presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. Camilo Andrés González Carvajal es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pinar del Río y especialista en finanzas de la Universidad de AFIT, además de abogado de la Universidad de Medellín. Por más de 25 años ha sido consultor en temas de gobierno corporativo, en direccionamiento estratégico y derecho societario. En tales campos ha liderado equipos de trabajo para la construcción de códigos de buen gobierno, códigos de ética y conducta, así como en el diseño de planes estratégicos con fundamento en herramientas prospectivas, en especial la construcción de escenarios. Ha sido docente universitario en instituciones del país y del exterior, en áreas jurídicas, estratégicas, de gobierno corporativo y pedagógico. Entre las universidades en las que ha desarrollado su actividad docente están la Universidad de AFIT, la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad EIA, la Universidad Universitaria en Sumer, la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, la Fundación Universitaria María Cano y la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, UMECIT, de Panamá. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, Camilo González, a partir de este momento, guiará el conversatorio con el tema Gobierno Corporativo, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Natalia, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los presentes, quienes están conectados, por supuesto, para los contertulios de esta tarde, y un agradecimiento también muy especial, más una felicitación
para Foro de Futuro, para la Fundación IPSER, para Unilasallista, por tener iniciativas como esta, por abrir espacios para que, tomando como base el último comentario que hizo Natalia, se pueda conversar de una manera abierta, de una manera franca, de una manera transparente, de una manera sincera, sin que necesariamente tengamos que ponernos de acuerdo ni llegar a consensos, simplemente escucharnos y aprender los unos de los otros, aprender acerca de algunos temas, reforzar acerca de otros temas, pero sobre todo aprender sobre ejercicios de compartir ideas, que como informalmente lo conversaba hace un momento con una persona con quien tengo un grato reencuentro, doctor Lucio Henao, a esta sociedad le hace mucha falta espacios como estos. Vamos entonces a entrar en materia. Y antes de empezar a desarrollar una corta presentación que va a servir de guía a estos primeros minutos, antes de abrir propiamente la tertulia, hago un par de precisiones, a lo mejor innecesarias. La primera tiene que ver con mi profesión de base. Soy abogado, como lo dijo Natalia en la presentación. Y podría de pronto podría pensarse que entonces le vamos a dar al tema del gobierno corporativo una visión desde lo jurídico, una visión desde lo legal. Pues no. Y quiero que tengamos un punto de partida supremamente claro. El tema de gobierno corporativo, si bien es cierto, tiene por allí necesariamente, un contacto con lo legal y a lo mejor hasta un hilo conductor legal. No es un tema jurídico. El hilo conductor legal aparece porque hay unas normas que de entrada le dan ciertos lineamientos a las organizaciones acerca de cómo deben funcionar y tomar sus decisiones, porque hay un documento que tiene una fuente legal que son unos estatutos, que son la carta de navegación básica y casi que el origen de lo que es el gobierno corporativo en una organización. Pero esos son elementos importantísimos, mas no los únicos ni los medulares. Realmente, y en un momento esto tendremos la oportunidad de ampliarlo, el tema del gobierno corporativo es un tema estratégico. Y en esa revoltura de cosas que ha conformado mi actividad profesional, como lo mencionaba también Natalia, mi actividad como asesor en el tema jurídico, en derecho societario, muy de la mano con el tema de responsabilidad de los administradores, me fue conduciendo hasta acercarme a la otra faceta de mi actividad, a la faceta estratégica. Y cuando relacioné, y me demoré, se los confieso, cuando relacioné ese camino que venía desarrollando desde lo legal y el camino que venía desarrollando desde lo estratégico, para mí fue como una revelación. El tema del gobierno corporativo es un tema estratégico porque tiene que ver con la sostenibilidad de las organizaciones, porque tiene que ver con la proyección de las organizaciones en el largo plazo, porque tiene que ver con su continuidad de negocio. Primera claridad o primera precisión, más que claridad. No vamos a hacer un abordaje desde lo legal, aunque de pronto se atraviese por ahí alguna que otra norma, es posible que se atraviese. Segunda precisión, toda organización tiene un gobierno corporativo. Toda organización tiene un gobierno corporativo. En el mínimo de los casos, como lo mencioné hace un momento, se tendrá que someter a unos lineamientos generales de carácter legal y tendrá unos estatutos. Y en esos estatutos habrá unas reglas de juego acerca de su gobernanza y de su toma de decisiones. Pero realmente de lo que se trata no es de tener un gobierno corporativo, ya que todas las organizaciones lo tienen. De lo que se trata es de fomentar buenas prácticas que nos conduzcan a agregarle el adjetivo que aparece en el título de esta conversación, elementos de buen gobierno corporativo. ¿Cómo podríamos orientar ese gobierno corporativo para convertirlo en un buen gobierno corporativo? Entonces, Natalia, luego de esta introducción en la que casi me tomo todos los minutos que tengo, vamos, por favor, y me ayudas con la presentación. Muy bien. ¿La pueden ver, cierto?
Sí, Sí, Natalia, ya está. Listo. Adelante, doctor. Les invito entonces a que estos minutos los hagamos girar alrededor de tres componentes básicos. En la siguiente, por favor, Daniel. Hagamos una síntesis apretada de ciertos antecedentes importantes sobre el gobierno corporativo, tanto en el mundo como en Colombia. Detengámonos en un par de conceptos de gobierno corporativo que, por provenir de donde provienen, resultan interesantes. Y cerremos la parte inicial hablando de algunas dificultades que históricamente se han detectado en las organizaciones para poder implementar eso que llamamos el buen gobierno corporativo, para poder trascender del gobierno corporativo a secas al buen gobierno activo. Y empecemos entonces por los antecedentes. Nos aparece necesariamente un organismo que estoy seguro y además soy testigo directo, ha aparecido en varias de las tertulias que se han tenido ahora. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, organización de la que, mírenlo como lo miremos, para bien o para mal, Colombia es miembro desde hace muy poco tiempo, y el hecho de ser miembro de la OCDE trae implicaciones. Y dentro de las implicaciones está que la OCDE establece unos lineamientos para quienes quieran hacer parte de ese club, y esos lineamientos pues, deberán cumplirse. Esa OCDE, y esto pues lo tienen más fresco y más presente ustedes que yo, nació en 1961 por una iniciativa de algunos de los países más desarrollados del mundo para tratar de impulsar aquello que se denomina el crecimiento sostenible, fundamentado en una sana expansión económica y reconociendo la existencia de un mercado mundial. Pero sin que nos detengamos en todo lo que abarca la OCDE, que ustedes saben que es mucho, digamos que en lo que nos convoca para esta tertulia, desde 1998 empezaron a trabajar y trabajar de lleno y trabajar, para mi gusto, con un interesante nivel de seriedad en establecer unos lineamientos de gobierno corporativo. Y en 1999 expidieron, y fue un hito histórico importante a nivel orbital, lo que denominaron los principios de gobierno corporativo. Esto tuvo una actualización relativamente reciente, hace 6 años, en el año 2015, en los cuales la OCDE y el G20 reformularon esos principios de gobierno corporativo. Pero así, como hay unos antecedentes del orden mundial, también hay unos antecedentes nacionales que vale la pena recordarlos de pronto para aterrizar en uno que, por ser muy reciente, vale la pena referenciarlo. Dale por favor a la siguiente, Daniela. Desde lo estrictamente legal, y aquí me quedaría si esto lo abordara desde mi profesión de abogado, en el año de 1995, en Colombia hubo una reforma al Código de Comercio a través de la Ley 222. Y allí se hizo una reformulación, digámoslo así, de un tema bastante complejo para esa fecha y sigue siéndolo: la responsabilidad de los administradores. Punto de partida. Finales de los años 80, principios de los años 90, hay una crisis financiera, económica y empresarial en todo el planeta. Cuando las aguas se calman, empezamos a utilizar, como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, el espejo retrovisor. Y al utilizar el espejo retrovisor se empiezan a encontrar causas. Una crisis de esa dimensión que nos afectó en un país como el nuestro no es unicausal. Ahí aparecen varios factores que impulsan ese tipo de situaciones críticas. Pero dentro de esa multicausalidad se detectó que uno de los grandes problemas había sido la manera como los encargados de dirigir importantes empresas en el mundo habían tomado las decisiones. Y lo sintetizo en 2 componentes, para no extenderme en esto. O tomaron decisiones de mala fe, de manera dolosa, buscando el beneficio propio, en perjuicio de unos inversionistas, en perjuicio de unos aportantes de capital, en perjuicio de otros actores relacionados con las organizaciones, o no lo hicieron de mala fe, pero lo hicieron de manera negligente. Lo hicieron sin la debida diligencia, de pronto llevados por excesos de ambición.
y por excesos de confianza. Y se presentaron un montón de burbujas que finalmente estallaron. Hacia 1995, entonces, el legislador colombiano toma nota de lo que estaba pasando en el mundo y, desde lo estrictamente legal, formula por allí una normativa para regular cómo los administradores responden por la consecuencia de las decisiones que toman. Pero hablar solamente de esas consecuencias desde lo legal, pues resulta, primero, muy pesado y segundo, es una visión pesimista del asunto. Y me gustaría invitarlos a que lo veamos desde lo optimista. Hay una manera de propiciar que se minimice el riesgo de que situaciones críticas como la que se vivió en aquella época, y si han vivido otras y se seguirán viviendo, por lo menos se disminuyan, y es fortaleciendo el esquema de toma de decisiones organizacionales, fomentando buenas prácticas de gobierno. Y entonces, a partir de este siglo, se empezaron a manejar por allí unos referentes importantes en nuestro medio. El primero, muy referido a las sociedades que tienen sus acciones en escala de valores, la resolución 275 de 2001 de la supervalores, que invita a que de manera voluntaria las organizaciones que tienen acciones inscritas en bolsa de valores fomenten y formalicen ciertas buenas prácticas que generen confianza en ese mundo del mercado de valores. En el año 2013, y los brincos son muy amplios porque solo quiero compartirles los hitos que considero más significativos, hubo un ejercicio muy interesante de la Supersolidaria. Expidió una carta circular, la carta circular 005 del año 2013, que materializa una guía de buen gobierno corporativo para las organizaciones de la economía solidaria. Entonces podríamos decir, bueno, pero es un universo bonito, interesante, pero corto. El mundo organizacional es mucho más amplio, el universo organizacional es mucho más amplio que la economía solidaria. No, ¿saben por qué me permito poner como un hito esta carta circular del 2013? Porque lo que allí plantearon para la economía solidaria es aplicable para cualquier clase de organización. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en mi actividad de consultor en gobierno corporativo, desde cuando apareció esa guía, créanme que encontré una herramienta fabulosa para orientar los ejercicios de construcción que las organizaciones inician para tratar de encontrar cuáles deben ser las buenas prácticas que deben orientar su gobierno corporativo. Tiene ya su tiempo, tiene ya 8 años, sin embargo esa carta circular es muy, pero muy interesante. Y un año después, en el 2014, apareció la actualización de un ejercicio que ya se había hecho en el año 2007, lo que se conoce con el nombre del Código País. En el año 2007 se expide el Código País, ahí hay un portafolio interesantísimo de sugerencia de buenas prácticas que pueden ser asumidas igualmente por cualquier organización, sea cual sea su clase, sea cual sea el sector de actividad económica al que pertenezca. Por supuesto va orientado fundamentalmente a las entidades financieras, y en el año 2014 se hizo una reactualización. Y para el año pasado, muy finales del año pasado, del año 2020, las supersociedades, en alianza con Confecámaras y con la Cámara de Comercio de Bogotá, también actualizó un trabajo que había hecho años antes y expidió un documento interesantísimo llamado Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables. Un documento en el que de manera muy didáctica plantea algunas sugerencias que pueden tomarse o no, pero son interesantes sugerencias para cualquier clase de organizaciones, incluso haciendo un énfasis especial en la parte final de esta guía en las empresas de familia, que lo saben ustedes son un altísimo porcentaje del empresariado, no solamente en Colombia, sino en el mundo, en las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, y en los emprendimientos. Y aprovecho para, entre paréntesis, hacer un comentario.
Guía de Buen Gobierno Corporativo para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables, y allí quienes hicieron este ejercicio de construcción involucraron los emprendimientos. Entonces, ¿será que una empresa que apenas nace también debería fomentar buenas prácticas de gobierno corporativo? Mi respuesta contundente, y lo confieso, lo es desde antes de que saliera la guía a la que hago referencia, es sí, indudablemente que sí. Para asumir buenas prácticas de gobierno corporativo no hay edad, solamente que, por supuesto, las pautas, los lineamientos que se asuman serán diferentes dependiendo del momento evolutivo en el cual se encuentre la organización. Hecho este rapidísimo recuento, hay otros hitos que voluntariamente omito. Detengámonos un momento en lo que es el concepto de gobierno corporativo. Y dale por favor, Daniela, con el siguiente slide. Y entonces reitero lo que les decía hace un momento. El gobierno corporativo es un concepto estratégico. Apunta a la sostenibilidad de las organizaciones. Y muy de la mano con la sostenibilidad de las organizaciones, sirve para preservar la reputación de la organización. Cuando hay unas buenas prácticas explícitas, pero además de existir unas buenas prácticas explícitas, se cumplen, eso proyecta una imagen positiva de las organizaciones. Y esa imagen positiva de las organizaciones fortalece la reputación. Y esto puede tener una serie de implicaciones supremamente interesantes, incluso desde el punto de vista de la inversión, de la decisión de inversión. Hoy por hoy se habla de los factores que tienen en cuenta los inversionistas cuando van a tomar una decisión en ese sentido, y por supuesto que existirán los tradicionales análisis financieros y económicos. Pero hoy se habla, por ejemplo, del análisis de los factores ASG, los factores ambientales, los factores sociales y los factores de gobierno. ¿Cuál es el comportamiento de una organización en esos tres aspectos? Y, por supuesto, que un mejor índice, una mejor calificación en el manejo de lo ambiental, lo social y el gobierno corporativo hará más atractiva una organización frente a eventuales y potenciales inversionistas. Recordado este elemento, ya que ya les había adelantado, me permito compartirles una definición entrecomillada, que es tomada de la guía de buenas prácticas de la que les hablé hace un momento. Vuelve por favor a la... Esa guía de buenas prácticas define el gobierno corporativo como aquel conjunto de estructuras, de principios, de políticas, de procesos que corresponden a buenas prácticas empresariales orientados a la dirección, la administración y la supervisión de cualquier empresa, cuyo propósito es mejorar su desempeño, generar valor, generar competitividad, productividad y perdurabilidad. Creo que esta definición que aparece en esa guía de buenas prácticas ratifica mi pensamiento en el sentido de que no estamos frente a un concepto legal. Estamos frente a un concepto que apunta es a lo estratégico dentro de la organización. Y esto es tan claro, y permítanme en un pequeño paréntesis de 30 segundos comentarlo, con satisfacción se los confieso, con muy buenos ojos. He encontrado una realidad en los últimos años, y les hablo de los últimos 4 o 5 años. Muchas organizaciones que optan por construir sus códigos de gobierno corporativo o por revisar sus estructuras de gobierno corporativo, lo hacen como consecuencia de un ejercicio de direccionamiento estratégico previo, en el que encuentran que un eje fundamental en un horizonte de tiempo determinado es el buen manejo de su gobierno corporativo. Y si de un ejercicio de direccionamiento estratégico resulta que un eje fundamental al que se le debe apuntar es el buen gobierno corporativo, pues creo que a eso hay que pararle bolas. Y no porque sea
exigido desde alguna instancia, sino porque organizacionalmente se reconoce que es importante para esa generación de valor, para ese fortalecimiento de la competitividad, de la productividad y, sobre todas las cosas, para asegurar la perdurabilidad de la organización. Y pasemos a una segunda y última definición de las muchas que hay de gobierno corporativo. Esta no está entrecomillada, de pronto es una construcción que he tomado por allí de varias fuentes, y les confieso algo, esta es la que más me gusta. Esta es la que más me gusta, porque aparecen por allí unos elementos que ya los están visualizando en negrilla, que para mí particularmente encierran la gracia, lo que podríamos llamar la gracia. Algunos dicen la enorme dificultad, para mí es la gracia del buen gobierno corporativo. Ese buen gobierno corporativo se puede entender como un mecanismo voluntario de autorregulación, mediante el cual las organizaciones establecen normas, políticas y reglas que regulan las relaciones entre accionistas o asociados, administradores y demás grupos de interés. Dejo el comentario de lo de la mitad para dentro de 30 segundos y me voy para el último renglón. Y con ese mecanismo voluntario de autorregulación se pretende institucionalizar las organizaciones. Trascender de lo personal a lo institucional. Es claro, es evidente, es normal además, desde las organizaciones humanas, que haya una tendencia hacia la personalización. La personalización en cabeza de un fundador, la personalización en cabeza de un gerente que lleva 20 años en la compañía, la personalización en cabeza de unos miembros de junta directiva que llevan ya varios periodos y son inamovibles, la personalización en cabeza de una persona que tiene el poder suficiente como para mandar al tarro los lineamientos de gobierno corporativo, la personalización. En el mundo organizacional, pues creo que sobra detenernos en ese elemento de discusión. Si queremos hablar de organizaciones perdurables, es absolutamente indispensable que esas organizaciones perdurables trasciendan de lo personal, trasciendan de la personalización. Maravilloso que haya un fundador, maravilloso que haya unos fundadores, maravilloso que haya unos directores que tengan un lapso extenso para, con su sabiduría, orientar adecuadamente las organizaciones, pero finalmente llegará el momento en que ya no estarán. Ya no estarán. Y cuando ya no estén, es muy importante asegurarse que la organización esté adecuadamente institucionalizada para procurar, no siempre se logra, que los lineamientos que se hayan generado a lo largo de la evolución de la organización y que se hayan formalizado en algunos documentos puedan perdurar en el tiempo, independientemente de quién esté. Quien esté le dará su giro, quien esté le dará su toque, le dará su particularidad. El tiempo cambia y evoluciona, y las organizaciones tienen que ir reconociendo los cambios y modificando inclusive sus lineamientos de gobierno corporativo, pero no por el capricho de una persona, sino por la necesidad de responder de manera adecuada a los requerimientos del entorno. Y las palabras que aparecen allí en la mitad, que son muy conocidas en el mundo del gobierno corporativo en el nivel internacional, hard law y soft law, se refiere a que el gobierno corporativo sí realmente gira alrededor de unas normas que están allí y que son obligatorias, la ley y los estatutos. En una organización cualquiera, el hard law es la ley y los estatutos, eso es legal. Si viniera a esta tertulia a hablar como abogado, me quedaría ahí, me quedaría hablando del hard law. Pero resulta que lo que más nos interesa en nuestra conversación de hoy es el soft law. Nos interesan los mecanismos voluntarios y autorregulatorios. Voluntarios y autorregulatorios. Me detengo para hacer otro comentario. Hay una tendencia marcada y es
precisamente por aquello de la credibilidad, de la generación de confianza a los diferentes públicos, de las necesidades de los inversionistas, cada vez se va asumiendo un mayor carácter de exigencia respecto de buenas prácticas de gobierno corporativo. Y a veces pues, se materializa en un documento llamado Código de Buen Gobierno Corporativo. Y cada vez es más frecuente que para ciertas relaciones con ciertas organizaciones se pida el Código de Gobierno Corporativo de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que históricamente ha estado revestido la característica de la voluntariedad, poco a poco va transitando hacia la obligatoriedad. Están la mayoría de ustedes en el medio académico y conocen el medio académico. Pedro Juan, rector de universidades, haría el siguiente paralelo: la acreditación de alta calidad. La acreditación de alta calidad, por definición, es voluntaria. Es voluntaria, pero creo que cada vez va siendo más exigida desde diferentes ámbitos. De manera que se está presentando aquello que coloquialmente podríamos llamar, se vuelve voluntariamente obligatorio. Con el gobierno corporativo, con los códigos de gobierno corporativo, está sucediendo algo parecido. Y en los últimos años le he dejado a las organizaciones con las que he tenido la oportunidad gratísima de trabajar un mensaje tan simple como el siguiente: si quieren construir un código de gobierno corporativo, constrúyalo antes de que sea obligatorio, para que lo hagan a su imagen y semejanza, para que lo hagan desde la convicción, para que lo hagan desde el reconocimiento de lo que son como organización, no para cumplir un requisito. Porque cuando lo hagamos para cumplir un requisito, a lo mejor lo que vamos a hacer es encargarle a un consultor que nos redacte el código de gobierno corporativo, y esa no es la idea. La idea es construir nuestro código de gobierno corporativo de acuerdo con nuestra realidad, nuestra idiosincrasia y nuestra identidad organizacional. Dale, por favor, Daniela, al siguiente slide, y vamos terminando esta primera parte. Históricamente se han detectado una serie de dificultades para solidificar el buen gobierno corporativo dentro de las organizaciones. Y les voy a hacer un barrido rápido. Algunas son muy obvias, unas se han venido, digamos, solucionando a lo largo del tiempo, pero otras permanecen. ¿Y quién lo creyera? La primera es una de las más grandes dificultades: la falta de conocimiento y comprensión de las obligaciones de carácter legal, del contenido del rol y de las responsabilidades que implica pertenecer a un órgano de administración, de control, de vigilancia de una organización. El elemental conocimiento de los estatutos. Y esto lo digo porque lo he vivido más veces de lo deseable. Tal vez la manera más dramática de materializarlo es cuando en el seno de una junta directiva se le pregunta a sus integrantes si alguna vez han leído los estatutos de la organización en la cual hacen parte de la junta directiva. Y la respuesta, más veces de lo deseable, repito, es no. Es no. Nadie ha tenido la delicadeza de entregarles un ejemplar de los estatutos y ellos no han tenido la iniciativa de solicitarlo. Y de allí parte un enorme desconocimiento. Y si eso pasa con los estatutos como carta de navegación, y no es que se me esté saliendo el abogado, sino que son la carta de navegación de cualquier organización, que no podrá pasar con otros elementos de gobierno corporativo. Segunda gran dificultad: creo que con las ideas que les compartí anteriormente no es necesario detenernos más en esto, y es la ausencia del enfoque estratégico en la conducción de las organizaciones por parte de los órganos de dirección. Cuando, por ejemplo, una junta directiva o el organismo que haga sus veces se dedica a la operatividad, al día a día, casi que a replicar lo que hace la administración, pues difícilmente podemos hablar de la solidificación del gobierno corporativo. Hay una total ausencia de un enfoque estratégico. La tercera dificultad creo que va siendo bastante superada. Históricamente las organizaciones han mostrado falencias en sus controles internos, pero mi percepción, y creo no estar equivocado, es que en esto se ha ganado mucho. Se ha asumido seriamente
la idea de generar unos mecanismos de control, lo que se denomina en términos de gobierno corporativo, diseñar una arquitectura del control satisfactoria para la organización. Una enorme dificultad en materia de gobierno corporativo, el manejo inadecuado de los conflictos de interés, pero me atrevería inclusive a decirlo en otros términos. Realmente no es que tengamos un manejo inadecuado de los conflictos de interés, sino que como una regla bastante general, no tenemos conciencia acerca del conflicto de interés. Y aún de buena fe, aún de muy buena fe, muchas personas que ocupan roles decisorios en las organizaciones pueden incurrir en conflicto de intereses y no se dan ni cuenta. Frente al conflicto de interés, y esto seguramente lo conversaremos a lo largo de la tertulia, la solución es muy simple. Me devuelvo un eslabón. El planteamiento básico es: las organizaciones están conformadas por seres humanos. Los seres humanos tenemos intereses particulares que posiblemente en alguna oportunidad o en algunas oportunidades no coinciden con los intereses de la organización. Está claro. Por lo tanto, es inevitable que surjan conflictos de interés. Absolutamente inevitable. Frente a esa inevitabilidad, entonces, ¿qué debería promoverse? Debería promoverse la conciencia, la toma de conciencia acerca de la existencia de la situación para invitar a que cuando alguien se siente en un conflicto de interés, lo revele, lo ponga sobre la mesa, cuente, lo diga, se abstenga de tomar la decisión. Pero para eso es necesario un segundo elemento, que es el que tiene que ver con el manejo. Y es generar un mecanismo simple, no tiene que ser muy sofisticado, un mecanismo simple de gestión de los conflictos de interés. De tal manera que, por ejemplo, esa persona que se siente incursa en un conflicto de interés sepa a quién le tiene que revelar. Y una vez revelado, se sepa de antemano cuál es el mecanismo que debe utilizarse para resolverlo, porque de lo que se trata no es de frenar el rodaje de las organizaciones, sino de resolver adecuadamente las circunstancias en las cuales se presente el conflicto de interés. Y vamos para un último slide, Daniela, por favor, en el que terminamos con estas dificultades y con esta primera parte de la tertulia. Dificultad también ya bastante superada: la falta de un enfoque de gestión del riesgo. Creo que las organizaciones que hasta hace un año largo no se habían interesado en la gestión del riesgo, a raíz de lo que hemos vivido, se tuvieron que ocupar. Ni siquiera preocupar, se tuvieron que ocupar del tema de la gestión del riesgo. Y el tema de la gestión del riesgo apalanca el fortalecimiento de los esquemas de buen gobierno corporativo. Una penúltima dificultad, esto no es exhaustivo, sino que son algunos elementos detectables en muchos diagnósticos que se han hecho. Como dicen por ahí, todo extremo es vicioso, ¿no? Entonces, una dificultad puede ser la poca alternabilidad en los órganos de gobierno, la poca renovación en los órganos de gobierno, personas que permanecen muchos años en un cargo, en una junta directiva, por ejemplo. Pero el otro extremo también es una dificultad: la alta alternabilidad que no permite continuidad, que está sometiendo permanentemente a cambios bruscos a la organización, y esos cambios bruscos muy frecuentemente ocasionan reprocesos. Sobre esto, irá apareciendo a lo largo de la conversación, pues se sugieren algunas buenas prácticas en las que se procure mezclar aquello de la continuidad con la renovación. Y la última dificultad creo que está muy superada, y es la ausencia de manuales de procesos y procedimientos claramente establecidos, a raíz de las decisiones organizacionales de involucrarse en procesos de certificación de calidad y por lo tanto generar sus sistemas internos de gestión de calidad, pues casi que por vía de conclusión necesaria aparece la construcción de manuales de procesos, de manuales de procedimientos, y esto, por supuesto, facilita el conocimiento de los roles por parte de cada uno de los integrantes de la organización. Y quiero terminar esta primera parte con un último comentario, y es el siguiente. A lo largo de
de la presentación de estas diapositivas, de pronto utilicé por ahí en algún momento el concepto de código de gobierno corporativo y utilicé el concepto de estructuras de gobierno corporativo. Son conceptos emparentados, pero no son conceptos sinónimos. Como hace un momento lo decía al principio de la conversación, toda organización tiene gobierno corporativo, toda organización tiene unas estructuras de gobierno corporativo. No todas tienen una codificación en la cual expliciten ciertas buenas prácticas. ¿Qué será lo conveniente en esa relación? Lo plantearía en los siguientes términos. Existen organizaciones que a lo largo de su historia han generado, implementado, puesto en práctica buenas prácticas de gobierno y no las tienen escritas. Pero funcionan muy bien en términos de gobierno corporativo. Se convirtió en un elemento de la cultura organizacional. Todo el que llega a esa organización desde cualquier rol, desde cualquier punto de contacto, cualquier actor que se relacione con esa organización, se da cuenta de cuáles son las buenas prácticas de gobierno corporativo de esa organización, aunque no las tenga codificadas. En el otro extremo, ¿qué tenemos? En el otro extremo tenemos organizaciones con excelentes códigos de buen gobierno, bien diseñados, claros, categóricos en muchas cosas, que no aplican, que se quedaron en los anaqueles, que a lo mejor se construyeron para cumplir por ahí con alguna exigencia, con algún requisito. Y en la mitad están aquellas organizaciones que o bien a lo largo de su historia ya han venido fomentando buenas prácticas, construyéndolas, consolidándolas, pero que por aquello de la institucionalización toman la decisión de codificarlas, toman la decisión de escribirlas, toman la decisión de hacerlas explícitas y toman la decisión de hacerlas explícitas para que no se diluyan, para que quienes vayan llegando a lo largo del tiempo a esa organización conozcan esas buenas prácticas, conozcan esos lineamientos, que como lo dije hace un momento, no necesariamente van a tener que dejarlos tal como están en el tiempo. A lo mejor a lo largo de los años será revisable y debe ser revisable para implementar nuevas prácticas, modificar algunas y ponerlas a tono con lo que es la realidad de la organización y de su entorno. Pero en este punto intermedio también estarían aquellas organizaciones nuevas, aquellas organizaciones jóvenes que desde el principio quieren empezar a darse a sí mismas y a sus órganos tomadores de decisiones unos lineamientos claros para tratar de asegurar desde casi su nacimiento esa perdurabilidad que invoca la guía de las supersociedades y de Confecámara. Sintetizo. No es lo mismo una estructura de gobierno corporativo que un código de gobierno corporativo. Y las buenas prácticas no dependen de la existencia de un código de gobierno corporativo. No obstante, habría que reconocer que en la medida en que formalicemos, hagamos explícitas a través de una codificación, por ejemplo, esas buenas prácticas que hemos venido construyendo, mayores posibilidades tendremos de que se preserven a lo largo del tiempo. No sé cómo estuve con el manejo del tiempo, ustedes me disculparán. Con esto entonces termino esta presentación inicial y que sea entonces un pretexto para que los queridos contertulios intervengan acerca de este tema. Bueno, doctor Camilo, muchas gracias. Muy clara su participación. Quisiera simplemente devolverle los créditos a la doctora Natalia, que podría llegar a un conflicto de personalidad porque su nombre es Natalia y no Daniela. Pero bueno, eso está muy bien. Perdón, eso está muy bien. Ahí está pintado. Ok. Bueno, sea lo primero a reconocer que se ha trabajado de una manera amable un tema que se puede volver lo ladrilludo que uno quiera. En la realidad, y es el contexto que quiero poner para que nuestros otros contertulios, Juan Pablo, Lucio, el doctor Carlos Londoño, que lo veo por ahí, entren y participen con respecto a lo siguiente. Recordemos un escenario básico. Antes de la pandemia,
los registros de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia hablaban de, y redondeo las cifras, unas 200.000 empresas con registro mercantil y más o menos 1 millón de unidades económicas sueltas. Doctor Juan Pablo, eso es informalidad. Eso es informalidad, simplemente eso. Con otra característica muy especial, de esas 200.000 empresas, y el dato es fluctuante, pero no es dramáticamente cambiante, el 70% tienen una connotación muy particular. El dueño es el gerente. El dueño es el gerente, que de entrada informaliza las relaciones internas, independientemente los esfuerzos que se hagan. Lo otro es que muchas veces las organizaciones, como lo ha denunciado y denudado esta pandemia, están preocupadísimas por el día a día para poder sobrevivir. ¿Qué denunció la pandemia? Que la mayoría de las organizaciones en este país tenían para funcionar 1 o 2 meses de caja. 1 o 2 meses. Lo cual quisiera decir, y lo digo muy respetuosamente, que más que empresas tenemos negocios, lo cual es válido, lo cual es legítimo. Eso no es de título, pero es simplemente de poner los pies en la tierra. Ahora bien, aparece la figura de las empresas SaaS, que entró a competir un poco con las de tipo limitado, en el entendido que grandes empresas del mundo, donde nacen este tipo de aplicación de buenas prácticas, casi todas tienen el soporte de una bolsa de valores y una configuración como sociedades anónimas, sobre todo los grandes holdings y los grandes trusts a nivel planetario. Pero ahora bien, algo que implica, y es empezarle a poner un poquitico de picante a la conversa que se nos viene, es que recordemos que aquellas empresas que en su momento a nivel planetario han impulsado las grandes, ¿cómo se llama eso? Cruzadas en pro de causas que suenan loables, como por ejemplo los códigos de buen gobierno, en su momento fueron lideradas por empresas como la Enron. Y acuérdense que la Enron en Norteamérica era la empresa más grande de energía eléctrica, que se acabó por chanchullos. Y no solamente se acabó ella por chanchullos, sino que se llevó por delante a la empresa más grande en términos multinacionales de auditoría del mundo, como era la Arthur Andersen en su momento. Entonces, pilas que cuando uno tiene padrinos que predican una cosa y hacen otra, pues finalmente el impacto casi que se vuelve de reversa. Estuvo supremamente claro el recorrido cronológico desde el 61 con la OCDE, 99 OCDE más G20 y esa coyuntura importantísima de 1980-1990, la crisis mundial financiera, que en Colombia, digamos, tuvo un mojón previo a la crisis mundial. Y acuérdense que fue la crisis del Grupo Gran Colombiano en el decenio de los 70. Cuando el grupo más importante financiero del país pues fue desbaratado, simplemente por alguna práctica non santa en términos monopólicos, y la aparición de pirámides o de captaciones ilegales, como la de la empresa del señor Félix Correa en su momento, que ha sido parte pues de la historiografía económico-financiera de este territorio. Pero llamaría la atención de algo. Quienes tenemos un poquito más de años, estoy yo de primero, alrededor de los 2000 nos correspondió, comillas, participar en equipos de negociación de lo que en su momento era el ALCA, antes de los TLCs, doctor Carlos Londoño. Y en algunos de los esquemas de negociación empezaban a hablar muy tímidamente de la forma en que deberían ser los comportamientos de los manejos de las organizaciones para poderse conversar con las otras. Ahí hubo un mojoncito chiquitico. Muy bien. Ahora bien, cuando se hace la distinción entre el soft law y el hard law, pues eso sí es una cosa bien importante, hombre, por Dios. Porque es que sí, efectivamente todos tenemos el hard. Pues ahí están los benditos estatutos. Buenos, regulares o malos, ¿cierto?
Ahora, yo no sé el nivel de conciencia con los cuales se construyen unos estatutos, porque aquí como somos capaces hasta de copiar unos estatutos, ¿cierto? Con tal de cumplir con la norma, entonces es como hacer trampa en un examen de sangre, ¿cierto? Nosotros somos capaces de hacer ese tipo de cosas tan locas en un país como este, donde pocas veces pues actuamos con racionalidad. Ese actor principal que mencionabas ahora, Camilo, de la junta directiva. Yo soy muy respetuoso, pero muy crítico de las juntas directivas, sobre todo por la larga permanencia de señores y señoras en el tiempo, que pocas veces conocen la organización y que muchas veces están preocupados por saber qué hay de desayuno o de almuerzo. Eso sí es una cosa muy importante en una sesión de junta, ¿no? Es una cosa muy complicada. Ahora, lo que nos está mostrando el mundo, y lo vimos ahora con EPM, que es una empresa de relativo buen tamaño, es que cuando yo tengo una empresa que a su vez tiene hijitos, y cuyos hijitos tienen hijitos, o sea que ya hay tercera generación de empresas, ya hay nietos, los miembros de junta directiva deben ser de tiempo completo. Y deben ser personas de altísimas calidades que aún estando de tiempo completo dentro de la organización, no se metan en la organización. Están por su lado y están por su mundo. Ahora, y esto puede sonar un poco, doctor Lucio, doctor Juan Pablo, no me vaya a regañar después, un poquito exagerado, pero lo digo y lo creo. El gran requisito para ser miembro de junta directiva en este país es el mismo requisito que para ser ministro. Que lo nombren. Que lo nombren. Entonces, de ahí para adelante, lo que quiera. No hay afán de conocimiento, no hay afán de experticia, no hay afán de solvencia. No, que lo nombren. Entonces, listo, el pollo, la cosa queda lista. Yo no estoy muy de acuerdo con Lilo, contigo, Camilo, con lo de la gestión del riesgo. No, esta gente no ha aprendido. Esta gente no ha aprendido. Otra cosa es que le cayó el agua fría, la gota fría, como dice Carlos Vives, ¿cierto? Otra cosa es que haya reaccionado. No, aquí no hay análisis de riesgo, por Dios, hombre. Cuando uno construye escenarios, entonces uno pregunta, pues, en un país donde no se cumple un solo presupuesto y no se cumple un solo cronograma, pues muchas veces, mucho menos va a haber análisis de riesgo. Con excepciones normales como en cualquier actividad humana. Pero cálculo de riesgos, ni sabemos qué es eso. La poca alternancia en los órganos de gobierno. Aquí yo creo que le echaste a propósito sal a la herida. Alta alternancia en los órganos de gobierno, como los técnicos del Nacional, ¿cierto? Media docena en 5 años. Ave María, con razón funciona la cosa. Entonces, ahí, de ahí para adelante, el ejemplo que me pongan, pues, me desbarata. Lo otro, cuando hablamos de códigos y estructuras de gobiernos corporativos. Hombre, de todas maneras, hablabas de una cosa importante ahora, y es que quieras que no, la personalidad del líder de turno, cual sea su nomenclatura, influye y repercute en toda la organización. En toda la organización. Si el señor líder es orientado por la parte comercial, la organización se va por el lado comercial. Y si es financiero, va por el lado financiero. Y Juan Pablo, si es tecnológico, va por el lado tecnológico. Sabiendo que ninguna de ellas agota el universo de posibilidades para poder manejar la empresa. Porque si algo es necesario hoy es la multidisciplinariedad, que eso se lo he aprendido al doctor Lucio, porque nos echa cantaleta cada rato con eso. Multidisciplinas. Distinto a interdisciplinaridad, ¿cierto? Que es meterse dentro de la misma disciplina y buscarle pues crecimiento a los componentes internos. No, la multidisciplina. Pero para eso necesitamos esperanto, necesitamos apertura mental, necesitamos generosidad, necesitamos no afán de protagonismo y necesitamos saber cuándo, en cuál momento de tiempo y ante cuál circunstancia hay que hacer énfasis, o en mercados, o en informática, o en lo legal, o en lo contable, o en lo no sé qué. Muy bien. Esto ya lo decíamos Camilo y yo por aparte en alguna reunión particular. Un código de buen gobierno no se le niega a nadie. Es como una misión y una visión. No, pues es que tranquilos, cuando quieran hacemos 20 misiones en un ratico. Eso no es lo que nos sentemos a redactar misiones, Lucio, ¿cierto? Ahora, lo que sí es muy complejo es la característica de la gente tomadora de decisiones. Perdón que lo voy a decir muy parroquialmente.
El que es gente es gente. El que no es gente, no es gente, doctor Juan Pablo. Y la mona, aunque de seda se vista, mona se queda. Y ahí no hay código que valga, hijo de padre. Ahí no hay código que valga. Será atropellador o atropelladora para que el género pues quede incluido. Será bobo boba. Será arriesgado o arriesgada. Será torpe o torpa. ¿Cierto? Como dirán algunos por allá en otras latitudes. Eso sí, quien ejerza la dirección debe tener la voluntad de poder. Es que una cosa es expresar la voluntad de dientes para afuera. Se llama voluntad. Yo apoyo esto. Y otra cosa es hacer que lo que yo dije que iba a apoyar suceda. Suceda. Por eso algunos dicen que gerenciar es simplemente el arte de mantener o definir una dirección, hacer que las cosas sucedan, definiendo objetivos y haciendo seguimiento. Ahora, para ejercer un gobierno corporativo, o mejor aún, un buen gobierno corporativo, ¿cuál es la interrelación, por ejemplo, de los miembros de la Junta con el día a día de la organización? Si es una organización, comillas, muy organizada, lo citan a uno a una junta directiva con 8 días de anterioridad y es muy posible que con los 8 días de anterioridad a uno le manden la información que se requiere para la junta. Pero la mayoría es a los 2 días o a los 3. Y no falta la que no la manda, sino que le entregan en el momento de la junta. Eso usualmente lo hacen los gerentes mediocres pero hábiles, para poder manipular la junta, para poderla orientar y hacer que las dinámicas, los ritmos, giren a las necesidades que él tiene. Si yo no tengo información, con o sin código de gobierno voy a equivocarme. Si tengo excesiva información, puede que me pase lo mismo. Pero lo importante es, sí, como mencionabas, hombre, como mínimo, por decencia, por aplicación del concepto de ética profesional, el día que a uno lo nombran miembro de junta, como mínimo, si tiene que leer los benditos estatutos, hombre. Que no es muy ladrilludo, entonces no acepte el nombramiento, mijo, tranquilo, no pasa nada. El planeta sigue andando, pero si aceptó, actúe con propiedad, con responsabilidad, con seriedad. Creo que el tema da para varias discusiones, hay muchas aristas predispuestas. Muchas gracias por esta introducción que estuvo muy carnudita. Y doctor Juan, ¿usted qué opina? El doctor Lucio tiene la mano alzada. Perdón. Creo que podemos darle paso al comentario. Vengan a ti, hagámoslo ordenado igualito como lo hacemos siempre, por favor. Listo. No, lo primero es agradecer al doctor Camilo por su intervención. La verdad, doctor Camilo, es que yo creo que su intervención nos deja muy claro el tema de gobierno corporativo. A mí me lo dejó clarísimo. Digamos que cuando uno quiere leer sobre el tema, uno algunas veces queda un poquito enredado porque hay diferentes, porque es un tema legal complicado, porque es diferente, porque hay diferentes interpretaciones, hay diferentes definiciones. Entonces uno queda como un poquito, digamos, como enredado, pero con su intervención queda absolutamente claro. Y yo invitaría a las personas pues que llegaron después o que no saben del tema, de verdad, a ver su exposición, porque fue muy, muy clara, ¿cierto? Y le agradecemos mucho su compañía hoy. Lo otro es agradecer a Natalia Parra, a Melissa, a Santiago, que está por allá, que no se ve aquí, pero está por allá con el Facebook Live, por el excelente trabajo que están haciendo, para que tengamos todos para que tengamos todos acceso a esta información. Bueno, y a todos los invitados. No, lo primero que me llamó la atención de lo que dijo el doctor Camilo fue
la relación que hay entre las crisis financieras globales y los conceptos de gobierno corporativo. Específicamente, la relación que hubo con la primera crisis financiera global, que fue la crisis de los 80, que fue la crisis de impago. Y en ese sentido, yo quisiera recordar que la crisis de impago, cada vez uno le ve más aristas y más consecuencias. La crisis de impago de los 80, recordemos que generó el primer acuerdo de capitales Basilea I, que fue la primera vez que se generó el Banco de Pagos Internacionales, porque ya se necesitaba generar una institución que supervisara, digamos, los flujos de capitales a nivel global, que antes no existía. Antes de la crisis financiera, se crea el Banco de Pagos Internacionales, y con eso el primer acuerdo de capitales Basilea I, en donde lo primero que regulan es el riesgo de crédito. Pero resulta que después, en el 2001, viene la crisis financiera asociada a la volatilidad de los mercados con las .com, y se crea el riesgo de mercado. Y después, con Enron, lo que usted habla, doctor Pedro Juan, y con todos estos escándalos, se crea el riesgo operacional. Entonces, y con el riesgo operacional se crea Basilea II. Entonces, me parece muy interesante la relación entre las crisis financieras, que es algo que, digamos, que yo he tenido la oportunidad de estudiar, porque, digamos, eso es uno de los temas que más me ha gustado, y el tema del riesgo corporativo. Yo sinceramente no sabía. Y entonces ahí porque el riesgo corporativo entonces debería estar asociado a la gestión de riesgos, lo decía el doctor Camilo. Y entonces, ¿cuáles son los riesgos que existen? Y entonces ahí es donde me parece muy interesante ese tema. Yo no sabía que el riesgo corporativo llegaba hasta allá, y me parece muy interesante que llegue hasta allá, ¿cierto? El otro tema que me pareció interesante es la relación entre gobierno corporativo y lo que llama el doctor Camilo los análisis de los factores ACE, es decir, ambientales, sociales y de gobierno. ¿Por qué me pareció muy interesante? Porque yo al principio tenía la idea de que el gobierno corporativo era algo que se quedaba corto desde el punto de vista de que regulaba solamente las relaciones entre la administración de la empresa y sus accionistas. Pero resulta que no. Resulta que el gobierno corporativo sí es lo amplio que debería ser, y a mí me alegra mucho eso, porque es que resulta que uno no puede hablar de una organización sostenible si no aporta un ecosistema sostenible. Me explico. Nosotros tenemos una falencia muy grande en pensar de que nosotros como seres humanos, o nuestras empresas como empresas, ¿cierto? Como empresas, pues vamos solos y nos definen el egoísmo, como los malos lectores de Adam Smith, ¿cierto? Que los malos lectores de Adam Smith dicen que no, que lo importante es el egoísmo individual, y que eso de alguna manera genera equilibrios. Y resulta que Adam Smith estaría completamente en desacuerdo con eso. Es decir, eso no fue lo que dijo Adam Smith en Su riqueza de las naciones, y la economía no funciona así. Es decir, resulta que es todo lo contrario. Resulta que si usted quiere ser sostenible, usted tiene que tener un ambiente sano. Es algo así como si la gente es menos pobre, va a consumir más, y si la gente consume más, usted va a vender más como empresa. Es decir, la sostenibilidad tanto de las personas como del ambiente, es decir, la sostenibilidad social y ambiental, son fundamentales para el crecimiento organizacional individual, ¿cierto? Y eso me pareció muy interesante del gobierno corporativo. Con respecto a lo que dice el doctor Pedro Juan y una de las cosas que decía el doctor Camilo, me parece muy interesante ese tema de la institucionalización de las empresas, de que sean diferentes a sus dueños, porque es un poco lo que dice el doctor Pedro Juan, pero ¿cuál si aquí todas son informales y muchas veces ponen empresas después para no responder legalmente y penalmente
sino para poner una organización que responda, ¿cierto? Pero resulta que eso sí es muy importante. Y uno se da cuenta que una organización que crece necesita institucionalizarse. Y ese invento de los abogados que dividieron la persona natural de la persona jurídica y que dijeron que las personas jurídicas legalmente existen y tienen unos derechos y unas responsabilidades, eso no tiene que ver solo con el artilugio jurídico para el capitalismo y para el crecimiento empresarial, sino que eso es verdad. Es decir, las empresas empiezan a tener su propia cultura, empiezan a tener sus propios intereses, su propia forma de actuar, se vuelven un organismo, como si fuera un organismo vivo, y llegan a un punto tal en donde ya la empresa como tal pide cosas, independientemente a que el dueño lo quiera o no. Y el dueño llega a un punto en donde los accionistas, el dueño y los trabajadores están en función de la empresa, no al contrario. Entonces sí existe en la realidad ese tema, y entonces uno dice, de la poca o mucha experiencia que nosotros tengamos en los temas de emprendimiento, que es algo que el doctor Camilo decía, ¿cómo se debería manejar el gobierno corporativo? Pues yo no sé si mis contertulios y mis compañeros estén en desacuerdo, pero hombre, hay una cosa, y es que si usted es una empresa muy pequeña, yo diría que es muy importante tener una junta directiva, porque eso permite lo que el doctor Pedro Juan decía, que también ha repetido el doctor Lucio, y es la interdisciplinariedad de las decisiones. Hombre, cualquier gerente, así usted sea el único dueño, usted necesita que le den ideas y las decisiones importantes usted las necesita tomar con otros, sobre todo si apenas está empezando. Yo diría que eso es muy importante. Uno tener un grupo de amigos que usted les tenga respeto, que tengan un conocimiento específico sobre áreas diferentes a la suya, que le ayuden. Pero además, cuando usted ya llega y empieza a tener accionistas, probablemente esa junta directiva ya no sea tan importante porque usted tiene algunos accionistas que van a estar pendientes del tema. Pero cuando usted ya crece a un punto, por ejemplo, las organizaciones muy grandes o las organizaciones que están en bolsa, etcétera, ya los accionistas se vuelven tan complicado manejarlos que es importante volver a la junta directiva, ¿cierto? Lo otro que me parece muy importante, y yo también creo que es muy importante, así como el doctor Pedro Juan, es el tema de la soft law y la hard law. Y eso me pareció genial, porque resulta que nosotros somos, o sea, la diferencia entre la forma, lo que escribimos y lo que firmamos, y lo que hacemos es muy grande, y eso es un problema cultural. Unos compañeros que trabajan en Naciones Unidas me decían, ve, Colombia se caracteriza por algo, y es que firman todo, pero no cumplen nada. Es decir, los acuerdos internacionales, usted va a ver, y Colombia los firma todos. Unos países, digamos, que son un poquito más avanzados, no firman todo. Y pueden quedar mal ante el mundo, pero no es un tema político, es un problema de intereses y punto. No lo firman y ya. Y cuando lo firman es porque lo van a cumplir. Entonces uno pensaría, por ejemplo, cuántas de las leyes que hay en el Congreso que están firmadas y que están aprobadas se cumplen. Pero no nos vamos tan lejos, la Constitución se cumple. La Constitución no se cumple. Entonces ese es un tema muy importante porque es un tema cultural, y así como pasa en el país, pasa en las organizaciones. Entonces decía el doctor Camilo y el doctor Pedro Juan, hombre, muy bonitos los códigos de buen gobierno, pero ¿y eso qué? Eso ni qué se lo lee, no leen los estatutos. Pero sí es muy importante la cultura organizacional, y entonces ahí yo creo que es donde está el reto. Es decir, el reto está en la palabra integridad. Un profesor mío, el profesor de macroeconomía, que se llamaba Alberto Jaramillo en EAFID, me enseñó algo en una clase que a mí no me olvidó. Y decía, vea, ¿qué es integridad? Decía, integridad es que lo que usted piensa
está acorde con lo que dice con lo que hace, y lo que hace con lo que logra. Y después, en unas conversaciones con la comisión de expertos de Antioquia 2050, que es donde nos conocimos muchos, hablaban de cultura, y yo no entendía eso en ese momento, hablaban de cultura. Y resulta que eso es cultura. Es decir, es importante la cultura. Si los códigos de buen gobierno no son apropiados en las organizaciones, yo no sé, doctor Camilo, si usted me va a regañar, o doctor Pedro Juan, o de ustedes, pero a mí me parece que eso, si no está en la cultura, no sirve para nada. No sirve para nada. Y ya para ponerle, y para terminar, y para ponerle una cerecita al pastel, y simplemente para poner problema, como siempre, decir, hombre, el tema de los conflictos de interés. A mí me parece eso absolutamente importante. A mí me parece eso absolutamente importante porque yo no tenía claro el tema, porque es que los hombres tenemos intereses y las empresas tenemos intereses. Es decir, si a mí me invitan a una junta directiva, yo voy con unos intereses. Y si yo tengo empresas, yo voy también pensando en los intereses de mi empresa. Y eso es inevitable. Todos tenemos intereses. Uno no puede ir a ninguna parte sin sus intereses. Es que nosotros somos interesados y eso no está mal. Es que uno puede tener intereses incluso ambientales, sociales, pero independiente del tipo de interés, uno tiene intereses personales y colectivos, pero uno representa intereses, uno tiene intereses, uno es un hombre, uno es un humano. El problema no es uno tener intereses, el problema es que los intereses de uno de alguna manera afecten negativamente los intereses de la organización. Y entonces eso es tan claro que es como decían por ahí con la ética, que la línea es muy fina, pero que es indiscutible, es decir, es indiscutible que uno la está pasando y cuando la está pasando. Y ahí sí me van a disculpar, pero cuando uno en una junta directiva representa un grupo empresarial y ese grupo empresarial es proveedor de esa empresa en la que uno está en la junta directiva, como pasó en EPM, y la empresa y la junta directiva decide no poner una demanda a una empresa que pertenece a mi grupo empresarial, me disculpan, pero hay conflicto de intereses. A mí me disculpan, pero hay conflicto de intereses. Y eso no puede pasar. Y eso no puede pasar, sobre todo en las entidades públicas. Y a nosotros, yo he sido muy crítico de muchas cosas de todos los gobiernos. Por Dios, yo he sido crítico del gobierno nacional en algunas cosas, del gobierno departamental en otras, del gobierno municipal en otras, y me he aplaudido otras cosas, ¿cierto? Algunos dirán que soy problemático, yo digo que eso se llama tener criterio. Uno no puede estar de acuerdo con todo ni en desacuerdo con todo, ¿cierto? Pero, hombre, a mí me pareció interesante la discusión que se armó con el tema de PM. ¿Por qué? Porque yo creo que ya la gente, los próximos directores de PM y las próximas juntas directivas, la gente ya va a estar más pendiente del tema. Es que el gobierno corporativo, yo sugeriría que no fuera una narrativa política o una narrativa de opinión, sino que sea una cosa real, de rigurosidad. Y independiente de quién lo esté incumpliendo, ¿cierto? Si el alcalde lo incumple, si el alcalde actual lo incumple al definir el gerente, o si el alcalde actual llega y dice una mentira al definir el gerente, eso no puede ser así, punto. No puede ser así para ninguno, independientemente de lo que de sus temas personales. A mí me parece que ese tema es importante, y el solo hecho de que la gente hoy esté pendiente de eso, de que la gente hoy no trague entero, a mí me parece sinceramente positivo, ¿sí? Porque eso le pone límites a las decisiones que se toman hoy y que se van a tomar en el futuro, y a mí me parece eso positivo. Yo lo dejaría ahí. Vi que el doctor Lucio y el doctor Jorge están alzando la mano.
Muchas gracias, Juan Pablo, Pedro Juan. Doctor Camilo, qué maravilla, como siempre, escucharlo, que es una fantasía. Hacía mucho que no tenía ese placer de escucharlo y de ver su fluidez maravillosa. Decían por ahí que uno, en el mundo de los martillos, uno lo único que ve es un clavo. Por lo tanto, yo lo único que veo es perspectiva, y yo quisiera referirme a esto, a las famosas miradas de futuro o miradas de presente o miradas de pasado, que tiene la palabra expectiva o el afijo expectiva. Y hay una expectiva primero que llama la retrospectiva. Y la retrospectiva es tan importante porque uno no se le pueden olvidar las buenas prácticas. Eso sí, uno se olvida las buenas prácticas, entonces está condenado a no volverlas a hacer. Y si a uno se le olvidan las malas prácticas, está condenado a volverlas a hacer. Y si uno se le olvidan cuántas influencias de otras prácticas, de otras partes que no hizo uno sino otros, también uno puede perder la oportunidad. Por lo tanto, las buenas prácticas o la práctica conveniente debe de ser tenida en cuenta en esa retrospectiva. Hay una segunda perspectiva muy interesante, y la segunda perspectiva es la introspectiva, y es que tenemos que mirarnos para adentro. Y el mirarnos para adentro, sí, ahí sí me refiero a mi mejor profesor de teoría de la organización, que es el doctor Camilo. Y el doctor Camilo nos decía, pues es que una organización depende como usted la haga. Usted la puede hacer como un relojito, que todo funcione como una máquina. Usted puede hacerla que funcione jerárquicamente, puede funcionar como un cerebro, una cárcel, puede funcionar o funcionar, como es la idea hoy, como un cerebro, y que sea distribuida, que todos participemos. Esto es bien importante porque cada uno sabe su rol y cada uno asume su responsabilidad y sus derechos. Esto es clave en esas miradas de saber quiénes somos y dónde estamos y de dónde venimos. Pero hay una tercera, y es tal vez a la que más me voy a referir, y es la de la perspectiva. La perspectiva es una cosa muy interesante porque es el punto de vista de cada uno. Son los intereses de cada una de las personas, de cada una de las empresas, organizaciones e inclusive colectividades, gobiernos, etcétera. La perspectiva obedece a dónde está el meollo del fundamento, de la construcción de futuro y de los códigos de buen gobierno y de la gobernanza. ¿Por qué? Porque allí es donde se da lo más clave, que es la comunicación. Si no conversamos, si no dialogamos, si no nos ponemos en consenso, si no escuchamos lo que dicen los otros, tampoco vamos a ver qué es lo que dicen los otros. No lo vamos a entender, no nos van a escuchar y no nos van a entender. Por lo tanto, la comunicación, y ojalá efectiva, es lo clave. Pero hay una segunda parte de la comunicación, además de lo organizacional, en esa parte de la perspectiva, y son los que Camilo lo llama muy interesante, que son los mecanismos de resolución. Ahí uno resuelve problemas, disuelve problemas o evoluciona problemas. Michel Godet decía que el mundo cambia y los problemas permanecen, o sea que los problemas van a estar allí, pero hay que estarlos evolucionando de una forma inteligente. Por lo tanto, hay que tener unos mecanismos de funcionamiento. Esos mecanismos de funcionamiento son reglas, o sea, juguemos el partido de esta forma, normas, y es cómo funciona esta maquinita o esta organización, unas políticas, y es pongamos unos caminos por donde caminar, por donde orientar nuestro futuro, y esas son las políticas públicas o privadas o como sea, y esos mecanismos nos van a dar a nosotros luces. Con eso podemos entrar en una cosa muy importante, que es la creación de algún prospectivista lo llamaba mitos y leyendas. Nosotros en Antioquia 2050, efectivamente, Juan Pablo, lo llamamos el gran eje transversal y multidisciplinar de la creación de culturas. Y es que en las culturas, en las costumbres de las organizaciones y de los pueblos, es donde está el devenir y el construir de todos los días del futuro. Esto yo lo quería además de hablar de esta parte de la perspectiva, y es que me causa mucha impresión, me ha causado durante mi
mis cortos más de 15.000 días de experiencia que llevo en estos oficios, en ver que cuando alguien habla de algo bien interesante, un profesional como Camilo González Carvajal, y se refiere a cosas como estas, uno dice, vamos a ver qué tanta validez tiene. Eso tiene validez para mi pareja como organización, claro. La junta directiva de mi casa es muy clara, mis hermanos vienen a veces, mi suegra, etcétera, pero hay que ir a donde la junta directiva. Hombre, eso vale para mi edificio, claro que vale para mi edificio, vale para mi empresa, Proceres, Prospectiva Estratégica, claro que vale para Proceres, vale para mi barrio, para mi ciudad, claro, vale para empresas públicas, vale para el departamento de Antioquia o para Colombia, claro que vale. Por lo tanto, esto todo que se ha dicho, aunque el concepto que nos explicaba el doctor Camilo es de que es para organizaciones rentables, para encontrar su sostenibilidad y mantener su buen nombre, eso mismo, ese tipo de organizaciones también son sin ánimo de lucro, también son gubernamentales, también son públicas y también son personales. Yo agradezco muchísimo porque yo le veo toda la validez a lo que nos ha dado, como siempre nos ha enseñado, y queda uno muy agradecido. Doctor Jorge Mejía, de pronto quiere acompañarnos con sus palabras. Buenas tardes, sí, un momentico nomás. Adelante. Un momentico nomás. Muchas gracias. Solo para manifestar pues, mi admiración por lo que los amigos González nos han nutrido hoy. Yo no conocía a Camilo, no sabía pues de su experticia en estos rollos, en estos temas. Sí, a Pedro Juan totalmente. Y bueno, además de sorprenderme por la altura del contenido, la simetría de las voces de los González Carvajales, los tics, los ritmos que tienen, pues ese ADN no se pierde. Las taras y los traumas, querido Jorge. No se puede negar, no se puede negar. Eso también impresiona ese tema. Bueno, y yo solamente voy a hacer dos observacioncitas o una mejor desde mi ignorancia sobre el tema de hoy, pero buscando con algunos ejemplos cómo estamos en Antioquia particularmente, por no hablar de Medellín, en materia de cultura organizacional, como decía Juanpa, respecto a gobierno corporativo, entendiendo que en las clases de economía básica que doy, el tema administrativo se ha vuelto uno de los principales factores de la producción, además del capital, el trabajo, la tierra, la tecnología, la cultura administrativa. Es crucial y en ese sentido esta herramienta organizacional que permite la articulación, la coordinación de los distintos actores que tienen que ver con el funcionamiento de una empresa o de una sociedad es algo fundamental. Entonces, desde lo público, ya Juan Pablo mencionó el tema de Hidroituango. El tema de Hidroituango, cómo explicar lo ocurrido en Hidroituango a la luz de la existencia de una cultura y de una normatividad erigida prácticamente en pilar, en EPM, como gobierno corporativo, y que se hayan presentado los problemas que en los últimos 10 años se acumularon en esta entidad, originando, reconozcámoslo o no, pero la Contraloría General de la República ha sido clara en ese sentido, un detrimento patrimonial de billones de pesos, por malas decisiones técnicas y humanas, inversiones inadecuadas, inconvenientes, complicidades, como le dijo Juan Pablo, también evidentes,
no busquemos, no sancionemos o no le llamemos la atención a esta empresa o a esta otra, porque son socios estratégicos. Es lo que se decía por parte de la Junta Directiva en su momento, para no reclamar el cumplimiento de sus obligaciones a estas empresas que tenían que ver con los diseños o la construcción de los proyectos de EPM, en este caso Bonjic en Panamá. Entonces, ¿cómo explicar lo ocurrido a la luz del gobierno corporativo? Porque es que el tema del gobierno corporativo no se puede reducir a que llegó Daniel Quintero y cambió la junta y tal cosa, no. Antes de Daniel Quintero habían serios problemas del gobierno corporativo en EPM, serios problemas que explican la dimensión del detrimento patrimonial, consecuencia de malas decisiones técnicas humanas por parte de la empresa, en lo cual la junta directiva y la gerencia tenían que ver. Entonces, como un ejemplo público, planteo ese tema de Hidroituango respecto a qué pasó con el gobierno corporativo, que no generó las alarmas pertinentes, las alarmas necesarias para evitar que se acumularan los errores y por esa vía se acumularan los detrimentos patrimoniales. Y respecto al sector privado, algo muy general, pero que me parece interesante, lo ocurrido con el andamiaje industrial de Medellín y de Antioquia en las últimas décadas, con ocasión del cambio de modelo, al pasar del proteccionismo a la globalización. El cambio de modelo proteccionista inspirado por Keynes y que primó buena parte del siglo XX, facilitó la aparición y la consolidación de la industria nuestra, con las grandes empresas que no voy a mencionar, que todos conocemos. Pero ese andamiaje industrial se derrumbó cuando se cambió el modelo. Porque resulta que al cambiarse el modelo, al liberarse las importaciones, reduciéndose los aranceles, nos inundamos de productos de afuera y no pudimos competir con los productos. Porque nuestros niveles de competitividad son sumamente precarios. Y para explicar esa baja competitividad, además de la baja productividad, además de la poca internacionalización, y la otra palabra que mencionó Camilo, algo así como la pertinencia, la vigencia. Camilo mencionó una palabra ahora ahí que me llamó mucho la atención y bueno, pero se me olvidó. ¿Cómo explicar que el cambio de modelo haya destruido ese andamiaje industrial que caracterizó a Medellín durante décadas y la eligió como la ciudad más industrial de Colombia, y que de una manera tan intempestiva se derrumbara ese andamiaje? Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es la cultura organizacional que se traduce en el gobierno corporativo de nuestro empresariado? Para no hablar de X o Y empresa en particular, sino la cultura del empresariado nuestro, que no permitió afrontar con mejores condiciones los retos del cambio de modelo, sino que al contrario, la única solución fue cerrar las empresas, cerrar a Coltejer. Hoy Fabricato es una mínima expresión. Entiendo que le da más dividendos el mercado inmobiliario que la producción de telas, Everfit, etcétera. La última gran empresa que cerró fue Coltabaco hace 2 años, 200 trabajadores para la calle, porque no soportó la empresa la competencia del cigarrillo importado y el cigarrillo de contrabando. Entonces, ¿cómo explicar que nuestro empresariado hubiera fallado, digámoslo así, en cuanto a prever las consecuencias de ese cambio de modelo, además de la pervivencia, digámoslo así, de la falta de internacionalización? Porque nosotros hoy somos una economía dependiente de las importaciones, Nosotros es más lo que compramos que lo que vendemos, y eso genera un déficit permanente, ya recurrente, en la balanza comercial nuestra, que es un problema sumamente grave. Entonces, no sé si me hice entender, pero a la luz de
del conocimiento vasto, profundo de los amigos González, ¿qué podríamos explicar? ¿Qué podríamos decir alrededor de esos dos temas, Hidroituango y el debacle de la industria a nivel local? Bueno, yo quiero compartir con ustedes unas preguntas y comentarios que hemos tenido a través de nuestros participantes acá en el chat interno de nuestra sala y en el chat de los comentarios de Facebook Live. Vamos a comenzar con una pregunta que hace Carlos Mario Arango a través de Facebook y dice así: desde el concepto de gobierno corporativo, ¿cuál es la diferencia entre las normas, la política y las reglas? También pregunta más adelante y dice: ¿cómo incorporar la estrategia en los gobiernos corporativos? Creo que en su mayoría se dan desde el amiguismo y la familiaridad. Gracias. Voy a leerles comentarios que tenemos entonces por parte de Carlos Andrés Oquendo a través de nuestra sala, donde dice: culturalmente, la creación de normas, contratos y demás documentos legales tienen una fundamentación en la desconfianza, de ahí que se abusa de la creación y construcción de estos. También nos acompaña Charlie Duarte a través de Facebook y nos dice: las relaciones a considerar para un buen gobierno corporativo no son solo entre miembros de la junta directiva, sino la relación entre administradores y socios o accionistas, la relación entre socios o accionistas, las relaciones contractuales con administradores, empleados, proveedores y usuarios o clientes, y la relación con órganos de control y supervisión. De pronto el doctor Camilo González quiere acompañarnos con algún comentario. Claro que sí. Claro que Natalia, claro que sí. Gracias. Bueno, lo primero es, hombre, qué gratificante que a partir de esa sencilla exposición inicial se haya tenido un detonante para esas reflexiones tan valiosas, tan profundas que hicieron estos queridos contertulios. Realmente así se logran unos propósitos interesantes desde esa manera diferente de apreciar, desde una diferente perspectiva, como decía el doctor Lucio, de observar un fenómeno, pero finalmente la suma de todas las perspectivas nos ayuda a tener una mayor claridad. Y me atrevo de pronto de atrás hacia adelante ensayar algunas respuestas a las preguntas que se plantearon e incluso en el entre líneas de esas respuestas de pronto también poner por allí un granito de arena adicional respecto de lo que fueron los comentarios de los contertulios. Y lo haría girar alrededor de lo siguiente. A raíz del tema tan conocido en nuestra ciudad, de nuestra importante empresa de servicios públicos, se generó un imaginario, y por eso les digo que empiezo por la última pregunta. Gobierno corporativo es sinónimo de junta directiva. Entonces, en medio de la conversación, creo que ya surgieron elementos para dejarlo claro. Definitivamente no. Definitivamente no. Puede existir una organización que no tenga junta directiva y sin embargo seguirá teniendo una estructura de gobierno corporativo. Hablaba Pedro Juan, por ejemplo, de lo que desde hace ya más de un decenio fue el boom de las sociedades por acciones simplificada, las SAS. Las SAS, de acuerdo con la norma que la creó y la regula, no necesita tener junta directiva. Sin embargo, hay un fenómeno muy interesante que apunta a un comentario que hizo el doctor Juan Pablo, y es: pero yo últimamente he conocido muchísimas SAS, o que ya tienen junta directiva, o que están en el trance de tener una junta directiva, y a lo mejor van por allí transitando por un camino intermedio, que es el de tener una junta asesora. ¿Por qué estarán pasando este tipo de cosas? ¿Será que quienes han fundado esa SAS y durante mucho tiempo la manejaron desde la asamblea de accionistas sin reunirse, sino simplemente la asamblea de accionistas del desayuno del día lunes, y ahí tomamos las decisiones para la semana, para el mes y a lo mejor hasta para más largo plazo? Pero es que las organizaciones evolucionan
Y cuando las organizaciones evolucionan van sintiendo ciertos requerimientos del entorno. Y cuando hablamos de esa palabra que a mí todavía me suena rebuscada, pero se usa del relacionamiento, ese relacionamiento cada vez es un relacionamiento más complejo, porque nos relacionamos con organizaciones de todo el planeta. Y es necesario que a esas organizaciones de todo el planeta les generemos cierto nivel de confianza para que no sigamos proyectando aquella imagen que decía Juan Pablo, que es preocupante, pero es verdad que nos comprometemos para no cumplir. Entonces empecemos a proyectar que asumimos compromisos para cumplirlos. Y si tomamos unas decisiones de generar lineamientos de gobierno corporativo, no es para escribir el código y guardarlo en el anaquel, sino que es para trazar lineamientos que verdaderamente sirvan de guía a nuestro actuar como organizaciones. Pero aún, organizaciones que tenían junta directiva, con aquel calificativo tan chocante, pero lamentablemente también más frecuente de la cuenta, de papel, empezaron a pensar a tener juntas directivas de verdad. Y comparemos entonces, una sociedad anónima necesita tener junta directiva obligatoriamente, una SAS no. ¿Y cuál funcionará mejor? No, ni la una ni la otra, porque sí, funcionará mejor aquella que le dé vida a su junta directiva y que permita que la junta directiva haga lo que tiene que hacer en términos estratégicos, no de meterse en el día a día del gerente. Si la junta directiva está bien conformada, con una variedad de perfiles, con una variedad de conocimientos que permite esa multidisciplinariedad. Si se han establecido mecanismos que garanticen el adecuado funcionamiento de la ecuación de permanencia más renovación. Está completamente claro. Si yo llevo 20 años en una junta directiva, ya mi posibilidad de aporte se disminuye por muchísimas razones, entre ellas por la inercia, entre ellas porque la organización se me volvió paisaje, entre ellas porque llevo 20 años diciendo lo mismo. Pero cuando se hacen reflexiones sobre gobierno corporativo, se empiezan a tomar decisiones. Y pongo el ejemplo y lo pongo desde lo personal y siempre me gusta ponerme de primero en la fila. Yo tengo una sociedad anónima desde hace como 30 años que constituí con unos compañeros de universidad. Entonces, por supuesto, como la ley dice que la junta directiva, que la sociedad anónima, perdón, debe tener 5 socios, entonces somos cuatro amigos y la señora de uno, el que se ganó la cachiporra, para poder ser 5. Y tenemos que tener junta directiva. ¿Cómo está conformada la junta directiva? 3 principales y 3 suplentes. 3 principales son 3 socios, 2 suplentes son 2 socios, y tercer suplente, otra señora, la que se ganó la segunda cachiporra. ¿Para qué una junta directiva así? ¿No será mejor que una SAS, que no tiene la obligación de tener una junta directiva, en algún momento de su evolución considere ya es conveniente que tengamos el apoyo de personas que tengan una visión distinta a los accionistas? Ya es conveniente que integremos un organismo que nos ayude en esto de lo direccionador desde lo estratégico y en esto desde lo direccionador desde lo filosófico. Entonces aparece la palabra políticas, que fue motivo de la primera de las preguntas que nos compartió Natalia. Natalia me compartió esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, nos tienen que ayudar a trazar políticas y nos tienen que ayudar a trazar estrategias. Entonces, ¿una política qué es? Una política es una premisa filosófica que orienta el funcionamiento de una organización. Desde mi modesta perspectiva, un código de buen gobierno corporativo es una política sobre gobierno corporativo. Y de allí se derivarán unas reglas. De allí se derivarán unas reglas. Entonces, en el Código de Gobierno Corporativo trazamos un lineamiento sobre revelación y manejo de conflicto de interés, pero podemos tener un documento aparte donde reglamentemos el tema del conflicto de interés. En el gobierno corporativo hacemos la declaración desde la convicción de cuál es nuestra postura frente al conflicto de interés para que no ocurra lo que tan explícitamente el doctor Jorge compartió, ¿no es cierto? Que ocurre en esa organización y ocurren muchas, por aquello que les decía hace un momento, la falta de conciencia acerca de lo que es el conflicto de interés. El conflicto de interés se nos vuelve paisaje y no nos damos cuenta que estamos o no nos queremos dar cuenta que estamos en conflicto de interés. Pero cuando en una política sobre gobierno corporativo expresamente decimos que en esta organización le vamos a dar cierto manejo al conflicto de interés que implicará renovación y gestión del mismo, es posible que las cosas empiecen a cambiar.
Es muy posible que las cosas empiecen a cambiar. Y hay un elemento sobre el cual también quisiera detenerme, que involucra dos palabras que aparecieron a lo largo de la conversación interesantísima de los contertulios: ética y cultura. Ética y cultura. Lo planteo en los siguientes términos. Hace 6, 7, 8 años, cuando empecé a trabajar muy de lleno en esto del gobierno corporativo desde la formación y desde la consultoría, casi que mis entregables finales a una organización, doctor Lucio, ¿no? Organizaciones incluso del sector cooperativo y ESALES también, que han estado bien activas y bien interesadas en esto del gobierno corporativo, mis entregables eran un código de buen gobierno y un código de ética. En algún momento lo repensé. Pero ¿por qué un código de buen gobierno por un lado y por qué un código de ética por otro lado? Como si fueran mundos distintos, como si fueran elementos distintos. Hasta cuando de nuevo apareció la revelación con aquella segunda definición que les compartí hace un momento. El gobierno corporativo entendido como unos elementos voluntarios y autorregulatorios. Cuando hablamos de lo voluntario y de lo autorregulatorio, estamos hablando de ética. Estamos hablando de ética para diferenciarlo de lo legal, para diferenciar el soft law del hard law. Ahí está completamente claro. Ahí está completamente claro. Un código de buen gobierno corporativo, por definición, es un código de ética. Por definición. Entonces, realmente, para aterrizarlo en la práctica, hoy, el entregable que le ofrezco a una empresa a la cual asesore en este tema es un código de buen gobierno corporativo, donde posiblemente habrá por allí un capítulo en el cual se hagan explícitas ciertos elementos éticos. Y esta palabra ética nos conduce a la otra, que muy claramente fue planteada también por el doctor Jorge y otros contertulios. Juan Pablo lo mencionó, y es el tema de la cultura. Y es completamente claro, completamente claro. Sí, nuestro pensamiento acerca del buen funcionamiento del gobierno corporativo no lo hacemos parte de la cultura organizacional, tendremos un documento muy bonito guardado en el anaquel, que no tendrá absolutamente ningún impacto en la vida de la organización, pero para eso no es, de eso no se trata. Y de nuevo, lo explico desde mi actividad práctica. Me ha ocurrido, y no una, sino muchas veces, que alguna persona, casi siempre de confianza, amigos, me llaman para tener la siguiente conversación y les digo una literal, entre comillas. Camilo, esta vida se complicó mucho, hombre, es que ya no se puede trabajar, cada vez hay más requisitos para todo. Imagínate que solicitamos un crédito al banco X y además de los documentos que nos piden siempre, los estados financieros, los etc., nos pidieron el código de ética, nos pidieron el código de buen gobierno y nosotros no tenemos. Tenés unos modelitos que me regalés para nosotros hacer nuestro código de ética y nuestro código de buen gobierno. Inmediatamente le dije a mi buen amigo, le dije, hombre, yo sí lo tengo, pero no te va a prestar. No te lo va a prestar. Con mucho gusto te acompaño con una metodología para que ustedes lo construyan. Para que ustedes se tomen el trabajo de pensarse desde el gobierno corporativo y desde la ética. Camilo, es que no tenemos tiempo. Listo, otro día hablamos, no hay problema. Por ir bajado de internet. Pero a mí no me haga propuesta. A mí no me haga propuesta. Y le concluí con lo siguiente. Lo que me estás pidiendo equivaldría a que yo te pidiera que me ayudes a construir mi proyecto de vida de los próximos 10 años. Juan Pablo, por favor, escribime mi proyecto de vida por los próximos 10 años. Hombre, mi proyecto de vida solo lo puedo construir yo. Solo lo puedo construir yo. El código de buen gobierno solo lo puede construir la organización. Si queremos tener un código de ética, solo lo puede construir la organización. Es que hay grandes grupos empresariales que tienen unos muy bien hechos. Listo, pero son los de ellos. Pero son los de ellos, a imagen y semejanza de ellos, de acuerdo con su momento histórico, de acuerdo con su evolución, con su tamaño, con su sector de actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras mayor sea el ejercicio, desde adentro de la organización, doctor Lucio, es como lo que sucede con el direccionamiento estratégico, con los ejercicios prospectivos. Si se hacen participativamente desde adentro, es muy posible que sean exitosos. Si la revisión de una estructura de buen gobierno termine o no termine con un código, si la revisión de una estructura de buen gobierno se hace desde adentro de la organización
y ojalá involucrando inclusive actores de afuera, porque ya lo decían muy claramente, el tema de gobierno corporativo no es solamente un tema de órganos de toma de decisiones, tiene que ver con actores incluso externos también y muy importantes, lo que conlleva aquello de lo social y de lo ambiental también, más allá del gobierno, ¿no es cierto? Si lo hacemos desde adentro, es muy posible que se genere el efecto positivo de estamos construyendo lo nuestro y lo estamos haciendo desde la convicción. Y si lo estamos haciendo desde la convicción, es posible que lo pongamos a funcionar. Ahora, estamos hablando de organizaciones humanas y en las organizaciones humanas todo puede pasar. Y hablemos de un ejemplo macro. Un país como Estados Unidos. Más destrucción de un sistema admirado en el mundo independientemente de ideologías políticas, el sistema como sistema, el de los padres fundadores, el de su sueño, la institucionalidad como regla. Basta con que llegue una persona a la que le imperte un pito la institucionalidad y hasta llega. Ese riesgo siempre existirá, pero ese riesgo se minimizará mientras más claras reglas de juego tengamos, mientras mejores sistemas de pesos y contrapesos tengamos, mientras mejor arquitectura del control tengamos. Y sigo con el ejemplo de Estados Unidos. Esa persona llegó, gobernó a su manera, desconociendo la institucionalidad, pero finalmente la institucionalidad lo obligó a irse. Y creo que ese mensaje es un mensaje claro. La institucionalidad evitó que esa persona siguiera. Puede que llegue, ya todas las organizaciones en cualquier momento de la historia podrá llegar alguien que quiera revertir la institucionalidad. Llegará. Mientras más sólida y más férreamente consolidada esté en la cultura, mayores posibilidades se tendrá de que esa cultura finalmente impere. Que se podrán implementar modificaciones a las estructuras de buen gobierno, pero por supuesto que sí, tendrán que ir modernizándose, tendrán que irse adecuando a las necesidades, tendrán que evolucionar paralelamente con la evolución de la organización. No sé si en esta reflexión alcancé a contestar algunas de las preguntas que se plantearon o no contesté ninguna, pero de todas maneras pues quería como complementar la intervención inicial con estos planteamientos. Gracias, Natalia. Claro que sí, respondió a las preguntas, doctor Camilo. Muy amable. Ahora démosle la palabra, por favor, al doctor Pedro Juan. Adelante. Bueno, ya siendo las 6:49, Juan, nos corresponde como ir redondeando cositas. Y yo quisiera simplemente colocar 6 media docena de punticos muy elemental, casi que como titular. Yo diría que tenemos que superar una dificultad de subjetividad de la dirección, doctor Jorge Mejía, tanto en lo público como en lo privado. Lo público y lo privado. Respuestas tan maleducadas, pero tan contundentes como, comillas, yo con mi plata hago lo que me da la gana, cierro comillas, son contundentes. Y eso es propio de personas que son dueñas y a su vez gerentes. Lo otro, el que mucha gente, ya pasó a lo público, de elección popular, se considere un pequeño reyesuelo durante su mandato, que es temporal. También todo pasa por la borda. Lo otro, y lo mencionaba el doctor Carlos Oquendo, que es la crisis de confianza. Yo diría que no habrá sociedad si no hay confianza. Entonces alguien le dirá a uno que es muy ingenuo porque todavía cree que la luna es de queso. No, es que si no hay confianza no hay civilidad. Si no hay civilidad no hay posibilidad del tránsito de horda a sociedad, sociedad civil y sociedad política. ¿Y por qué no nación siendo muy ingenuos? Lo otro, en lo práctico, es la inexistencia de sociedades anónimas Juan Pablo en el país, con honrosas excepciones pues claramente, y la evidencia es que nuestra bolsa de valores es un muñequero, 40 empresitas ahí jugando monopolio, eso pues ni suma ni resta. Lo otro es la recuperación de la sindéresis, que lo mencionaban ahora, el pensar, el decir, el hacer y el lograr. Lo otro, Camilo, esa lucha que hay entre el conflicto de interés y el acuerdo tácito de hagámonos pasito, que eso es contundente. Y por último, doctor Jorge, repensar el papel de los órganos de control en sus instancias que sean.
Hombre, a todas estas luces, entonces Camilo habla de buen gobierno corporativo o de gobierno corporativo, ¿cierto? Y habla de estatutos. Pero hay una gente que se gana unos honorarios que llaman revisores fiscales y le tienen que pasar comentarios a la asamblea. Y por ahí hay disque auditores, y por ahí hay disque control interno, y en lo público hay contralorías y procuradurías, y entonces ¿para qué sirve la pendejada? Pues para explicar por qué no funcionaron las cosas. Si es así, ahora que estamos en épocas de crisis, yo diría que ahí tenemos un buen grupo de empresas y de unidades funcionales a suprimir para que nos ahorremos unos pesos. Doctor Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro Juan. A ver, yo quisiera comenzar las conclusiones con lo que decía el doctor Camilo. Me pareció muy interesante el ejemplo que él pone de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos en una burbujita que es Cambridge, al ladito de Boston. Eso es como una burbuja incluso dentro del mismo Estados Unidos, pero sin embargo uno se da cuenta de que es verdad lo que usted dice, la importancia de la institucionalidad, la importancia de los sistemas de pesos y contrapesos en una democracia, pero también en una empresa. Y entonces ahí es donde uno se remite a lo que dice Pedro Juan. Pues sí, pero cuando el revisor fiscal y el auditor lo elige el mismo gerente al que están auditando y lo cambia el mismo gerente al que están auditando, entonces ahí tienen las complicaciones. Pero además, cuando el Contralor General lo elige el Congreso, ¿sí? Y el Congreso lo elige de una terna del presidente, y tanto el presidente como el Congreso depende de las cuotas burocráticas que le dé el presidente y de las cuotas burocráticas que le dé el Contralor, el fiscal y el defensor del pueblo, etcétera. Entonces ahí empiezan las complicaciones. Y eso pasa en la nación, en el departamento y en el municipio. Entonces, a propósito de lo que está pasando hoy, ese es un problema que está pasando hoy. Fue tan evidente que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, los medios de comunicación están en el bolsillo del presidente de la República, que ya la gente le perdió la confianza a la institucionalidad. Entonces es una crisis también de gobierno corporativo a nivel nacional. Ahora, ¿cómo explicar lo que pasó en los últimos 10 años en EPM? Yo creo que eso es muy sencillo de explicar. Desde el gobierno de Sergio Naranjo quisieron privatizar a EPM de frente. La gente se levantó y el Consejo no fue capaz. Y a partir de ahí la decisión, conversada en el Comité Intergremial de Antioquia, etcétera, fue privaticémoslo desde adentro. Y lo privatizaron desde adentro. Porque, entre otras cosas, la privatización no es solamente vender acciones o que la propiedad sea de privados, sino que cuando uno lee realmente el concepto de privatización, una entidad que todo lo subcontrata con privados también es una entidad privatizada. Entonces llegamos a un punto en donde lo privatizaron desde adentro, pero también el gerente de EPM lo eligían un grupo de empresarios, y que eran los mismos que participaban en la junta directiva, y que eran los mismos que subcontrataban con EPM. Entonces, por supuesto, el conflicto de intereses, o sea, eso no es un problema de conflicto de intereses, eso es un problema de que el gobierno corporativo estaba en función de las empresas privadas que eran contratistas. Y yo creo que eso es evidente. Sin embargo, yo separaría esa pregunta de la pregunta de cómo explicar que el cambio de modelo aperturista haya quebrado a nuestras empresas. Yo creo que esa es una pregunta diferente. Si usted se va a poner a ver cuántos años duró en proteccionismo en la primera potencia industrial del mundo, que fue Inglaterra, y si usted ve la historia, duraron 300 años en proteccionismo. 300 años. 300 años haciendo productividad, haciendo competitividad, haciendo cosas para fortalecerse frente al mundo, etcétera, etcétera. 300 años. Cuando usted va a ver la segunda potencia industrial del mundo, que es Estados Unidos, ¿cuánto se demoró en consolidar? 70 años. Y se terminó de consolidar después de la Segunda Guerra Mundial. 70 años. ¿Cuánto duramos nosotros haciendo proteccionismo y fortaleciendo nuestras empresas?
A mí me da mucha pena, pero no duramos ni 20 años. Entonces eso no es un problema de la cultura de los empresarios. Es un problema de que nosotros hemos tenido una posición específica en el contexto internacional, y es un problema de que no nos dejaron hacerlo con tiempo. Si usted se pone a ver, el sistema económico capitalista siempre ha sido globalizado. En la época de Inglaterra, que fue la primera potencia, cogió el conocimiento de la India para hacer textiles, el algodón de diferentes partes, los esclavos los cogían de África y el oro de las Américas. Es decir, era todo un sistema global para poder ser potencia. Y a nosotros en ese sistema global nos tocó poner en oro, ser extractivistas, y todavía seguimos con ese papel. Entonces, y cuando uno va a ver cómo fue que surgió cómo se fortaleció el capitalismo en Estados Unidos y en Inglaterra, uno ve que es un capitalismo fundamentado en la violencia y en el esclavismo. En el esclavismo de Inglaterra, en el esclavismo de España para extraer el oro, y en el esclavismo de Estados Unidos con sus esclavos en el sur de Estados Unidos, para lo mismo, para sacar el algodón, lo mismo que los ingleses. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué? Y entonces en Colombia, ¿por qué hay desplazamientos forzados y por qué hay violencia para lograr utilidades y todo eso? Es que qué pena, pero es que últimamente es que se está hablando de que el desarrollo económico no se genera con violencia, ¿cierto? Entonces, pero el desarrollo económico siempre se ha generado con violencia, tanto en el capitalismo como antes. Entonces yo creo que es un tema digamos, de evaluar, porque yo creo que es un tema muy importante dentro del contexto del gobierno corporativo, porque ¿cuál es la responsabilidad que tienen las corporaciones en un mundo de hoy que yo concluiría que es un mundo en donde se puede crecer sin violencia? Nosotros nos hemos venido modernizando, nosotros nos hemos venido humanizando, y yo creo que las últimas potencias que existen hoy, incluyendo Japón, el sudeste asiático, es decir, los tigres asiáticos, China, han demostrado que puede haber desarrollo económico sin violencia, porque es un problema de cambio técnico. Y entonces, cuando es un problema de cambio técnico, entonces eso avisa un cambio de modelo económico. Y eso tiene que ver con que hoy sí es posible el gobierno corporativo, el buen gobierno corporativo, desde el punto de vista amplio, así como lo decía el doctor Camilo, hablando de la sostenibilidad, la reputación y los análisis de los factores ambientales, sociales y gobierno. Yo creo que hoy sí se puede hablar de eso. Y yo creo que se está hablando de eso, y yo creo que Colombia hoy debe empezar a hablar de eso. Porque si los ingleses esclavizaron a los indígenas y a los africanos, nosotros aquí nos violentamos a nosotros mismos. Doctor Juan, por favor, ya debemos finalizar. Qué pena interrumpirte. Debemos ya darle cierre a la reunión. Les agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación de este conversatorio. De igual manera, a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a la siguiente charla, donde tendremos como invitado a Jorge Enrique Gallego para conversar sobre modelos pedagógicos, una mirada desde Antioquia. No siendo más, desde Foro de Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Gracias.